el riesgo de contagio por coronavirus es real. Pero con 2 acciones podemos prevenirlo. Mantén tu sana distancia si tienes que salir. Y la más importante, quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Sabes cómo se utiliza el cubrebocas adecuadamente? Primero es indispensable que te laves las manos con agua y jabón o con gel desinfectante al 70% de alcohol. Ahora que tienes las manos limpias, identifica el lado que va hacia tu rostro y no lo toques. Es el que tiene las costuras gruesas. Pasa las cintas por tu cabeza y orejas, cubriendo por completo nariz y boca. En caso de estornudar o toser, usa el ángulo interno del brazo para cubrirte. Si el cubrebocas está húmedo, roto, desgastado, te lo pusiste en el cuello o la cabeza, o después de visitar a un enfermo, tienes que desecharlo, y por ningún motivo, guardarlo en el saco o chamarra. Mientras estés usando el cubrebocas, no debes tocarlo o removerlo, siempre tómalo por las cintas elásticas. Retíralo por detrás sin tocar la parte externa, córtalo en pequeños pedazos. Deséchalo en los residuos sanitarios en una bolsa aparte y lávate las manos. En caso de ser un cubrebocas reusable o un pañuelo grueso, no toques la parte que te cubre nariz y boca. Cámbialo y lávalo diariamente con agua y jabón. No lo arrojes al espacio público por ningún motivo. No lo compartas con nadie y no lo dejes sobre superficies sucias como mesas, sillas o repisas. Recuerda seguir las medidas de higiene para el correcto uso de tu cubrebocas. Mantente sano y evita salir de casa en esta emergencia sanitaria. Salva vidas. Quédate en casa. Gobierno de la Ciudad de México. Miedo. Estamos contigo. Y en esta contingencia, la ayuda la tienes al alcance de tu mano. Si tú o un familiar tiene síntomas graves de COVID-19, baja la aplicación APP-CDMX. Entra al módulo de hospitales y responde 5 sencillas preguntas. Con base en estas preguntas, evaluaremos tu caso. Si es grave, te contactaremos inmediatamente. De lo contrario, te diremos en qué hospitales hay disponibilidad para que puedas acudir a recibir atención médica inmediata. Gobierno de la Ciudad de México. Salva vidas. Quédate en casa.
yo quisiera invitarles a llenar las palabras de sentido. Creo que hablar de educación y de una mejor educación no es suficiente. Tenemos que pensar en una educación laica, pensar en una educación sin culpas, pensar en una educación de calidad, con indicadores como la interactividad, que nos permitan dialogar, respetándonos, favoreciendo las diferencias, no tolerando, sino respetando. Alguien decía por ahí que no es importante el tamaño de los desafíos. Todos los tiempos tienen sus desafíos. Lo importante es el tamaño de los recursos que tenemos para enfrentar esos desafíos. Y el tamaño de nuestros recursos no es solamente el dinero, son nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras solidaridades, y el reflexionar juntos va a ser un potencial muy importante. Así que habemos algunas personas dentro de la academia, dentro del ámbito de los juristas, que estamos promoviendo un nuevo paradigma de los derechos fundamentales, que tiene que ver con empezar con algo tan aparentemente sencillo como cambiar de palabras. En lugar de decir el hombre, podemos decir la persona. En lugar de decir derechos humanos, que es un poco más vago, podemos hablar de derechos fundamentales. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con la eficacia, con los derechos fuera del papel, con los derechos en la calle, con los derechos que se ven en más niños educados, en más personas informadas, participando sin violencia, en un mundo sin abuso, sin atropellos, sin privilegios escondidos, un gobierno cercano a las personas, que para nosotros es muy importante. Ese nuevo paradigma tiene que ver con la confianza, tiene que ver con indicadores, no solamente en las normas, en las estructuras, en los órganos, en las instituciones, sino también indicadores de resultados, en donde baje la obesidad, en donde haya más personas con vacunas, más personas cerca de una salud que les permita desarrollarse. Un paradigma de derechos fundamentales como posibilidades, como condiciones reales de solidaridad y de desarrollo. Conmemoremos con acciones y pensando juntos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos listos para nuestra segunda parte de 3. Ya nada más para los que van a querer realmente comprobar, certificar sus avances. Tendremos una sesión breve, me parece que de 45 minutos, para preguntas y respuestas específicas y para una especie de examen de evaluación, en donde ahí vamos a poder observar qué tanto pudimos aprovechar este curso taller. Bueno, leí con cuidado prácticamente todos los mensajes amables que hicieron el favor de compartir, y quisiera que aquellas personas que sienten mucha saturación, porque efectivamente hay una gran densidad de abordajes, que pues digamos que pensemos que en todo hay escalas, y entonces, como en todo hay escalas, pues la cuestión es que esperamos alguna profundidad en, digamos, en lo que estamos trabajando. Y no se espera que puedan reproducir absolutamente todos los contenidos. ¿Qué es lo que sí se esperaría? Que pudiéramos contestar algunas de las preguntas iniciales. Entonces, yo la verdad estoy segura de que todas y todos los que ya están en este momento conectadas, pues tienen un gran compromiso consigo mismas, consigo mismos, con su autocuidado, con ser mejores personas, y pues hay que ser coherentes. El curso taller se llama Mejorando la Convivencia, mejores personas con la perspectiva de género. Entonces, vamos a decir que lo básico sería que dominaran algunos de los 20 conceptos que mencionamos ayer, pues por lo menos tener una idea qué es la perspectiva de género,
A mí me interesa en particular que tengan al menos un bosquejo del marco jurídico, pero que sepan que todo eso viene de un mundo muy complejo de cuestiones. Muy complejo, pero al mismo tiempo sencillo, porque pues lo que no queremos es salirnos del esquema del enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades fundamentales. El esquema de puros derechos ya se acabó, porque como ya casi nos acabamos el planeta, pues tampoco podemos hablar de puros derechos. Hay derechos, hay deberes, hay libertades y hay corresponsabilidad en todo. Aunque podamos decir el gobierno tiene mayor responsabilidad porque pues es el que gestiona los fondos públicos, es el que recolecta de toda la ciudadanía. Claro, por supuesto que el gobierno, los funcionarios, los que reciben fondos y los gestionan, pues tienen mayor responsabilidad. Pero eso no significa que incluso la persona más vulnerable no tenga ningún deber. Para empezar, tenemos todos y todas el deber del autocuidado. Entonces, ese autocuidado pues implica muchas cosas. Entonces, hay una persona de casi 100 y tantas que se sintió un tantito confundida por tantos conceptos. Vamos a cada quien tomar lo que cada quien pueda gestionar. Si alguien puede gestionar 50, 100 teorías que aquí se manejan, pues qué bueno. Pero con que se manejen de los 20 conceptos, al menos la mitad, que tengamos claro de dónde vienen, para qué nos sirven, cómo se aplican, pues digamos que eso es lo esperado. Entonces, yo les agradezco muchísimo todas sus felicitaciones y como comentamos ayer, y con ese compromiso de mejorar, yo les solicité que hiciéramos nuestra carta a los reyes de qué pediríamos del nuevo hombre, de la nueva mujer, de todas las personas y de otro tercer género, que fue un poco con el que cerramos. Entonces, a mí me gusta mucho porque he comprobado que es efectivo el trabajar con preguntas esenciales. Realmente preguntar es un arte y hay libros y libros del tamaño que quieran, 1 centímetro, 5 centímetros, 10 centímetros, sobre la parte metodológica de cómo elaborar preguntas. Elaborar una buena pregunta toma tiempo. No es tan fácil como cómo te llamas o dónde vives. O sea, para elaborar una pregunta de conocimiento o una pregunta fáctica, hay que pensarle un poquito. Fíjense que yo he tenido la percepción, por ejemplo, con alumnos, incluso en el doctorado o en el posgrado, que hacen instrumentos para aplicarlos con la gente, que les llaman a todas encuestas, y preguntan cada cosa que es increíble. Piensan que cualquier persona va a entender las preguntas, que pueden preguntar lo que sea, que pueden preguntar 500 preguntas y que además la gente tiene la obligación de responder. Y esto no es así. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con preguntas esenciales porque digamos que son mis indicadores. Yo tengo unas preguntas que tengo que trabajar a lo largo de la sesión y que además sirven como indicadores de evaluación. Así que no sé si ustedes recuerdan algunas de las preguntas importantes de la sesión de ayer. Yo les pediría que empecemos a activarnos, a movernos mentalmente y que escriban por ahí en el chat, por favor, las preguntas que ustedes recuerden o las que quisieran que resolviéramos de acuerdo a lo que vimos. El día de ayer se dio una parte presencial y otra con un video pregrabado. El video pregrabado es, bueno, les quiero decir que son en serio, pues casi 3,000 páginas de estudio. Entonces, pues como quien dice, se están ahorrando 3,000 páginas de revisión. Es una presentación muy seria que se va a presentar en un congreso en Europa. Entonces, pongan por favor algunas preguntas que recuerden. Pónganlas porque
eso me permite dar un seguimiento de su memoria, de mi trabajo y de lo que estamos haciendo aquí. El objetivo es tratar de abordar algunas respuestas a esas preguntas. Entonces, les doy unos segunditos en lo que más o menos van conectándose, van activándose y enganchándonos. Acaban de escuchar un video en donde afirmo que sin interacción no hay aprendizaje. Estos aprendizajes verticales de yo hablo y ustedes apuntan, la verdad, no funciona. Todos y todas lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, damos 10 segunditos más y vamos a empezar con preguntas para saber que vamos avanzando. No porque haya una respuesta definitiva, contundente y verdad única, sino porque es por donde vamos tejiendo nuestras redes neuronales y nuestros acuerdos. Entonces, ya son 10, 9, 8, 7, 6. De acuerdo. Vamos a empezar con estas preguntas, pero no sé, no puedo leer en este momento lo que están ustedes contestando, pero sí preguntamos qué serían las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades. ¿Cómo le podemos hacer para mejorar la convivencia? Y pues esas van a ser un poco las conclusiones. Acuérdense que por ahí empezamos con las conclusiones. Les di una primera diapositiva en donde les dije para que estén tranquilas, tranquilos, esta va a ser la conclusión. Y la conclusión, la repito para que ustedes la tomen en consideración si les parece bien. ¿Cómo le podemos hacer para mejorar la convivencia? Pues conociendo mejor el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, que es la ciencia jurídica más contemporánea. Y eso implica muchos cambios de chip, al menos 5 que fueron los que vimos ayer. Y eso implica combatir la violencia y mejorar o tratar de evitar al máximo una serie de conceptos, de palabras, de actitudes que tenemos por ciertas y que en realidad son sesgos cognitivos o son, pues, francamente, estereotipos o prejuicios. Aquí cuidado porque prejuicio es antes del juicio, pero lo razonamos, insistimos, aún sin bases, y perjuicio es una forma de daño. Entonces, perjuicio es algo que daña, que te quita ganancias, y prejuicio es que no tiene las bases suficientes. Muy bien, veo que muchas y muchos de ustedes recordaron que la pregunta es ¿qué entendemos por nuevas masculinidades y nuevas feminidades? Pues las que se apegan al enfoque sistémico con estos 5 puntos que dijimos. ¿De acuerdo? Pues por ahí empezamos. Y por esto el ejercicio de reforzamiento fue que todas y todos tengan de plano ahí a la mano en su computadora. Ahorita vamos a hacer una mini sesión de cibercultura porque quiero que se ahorren comprar ninguna ley y tengan la herramienta directa para poder consultar la ley que ustedes quieran. Vamos a tener unos segunditos de cibercultura para que podamos aprovechar las tecnologías. Todo el mundo critica las tecnologías porque pues nada más nos enfocamos a lo negativo, pero las tecnologías tienen un mundo de beneficios si es que los queremos y los sabemos usar. Muy bien, entonces, si no manejamos lenguajes comunes y lenguajes claros, pues no estamos haciendo ninguna lucha por ser mejores personas. Entonces, lo primero que hay que hacer si uno estima a la otra persona y tiene el enfoque de derechos, deberes, pues es definir los puntos claves de la conversación porque estamos haciendo democracia deliberativa. Si nosotros no definimos y pensamos que es obvio y que la otra o que el otro ya saben, porque pues yo ya lo sé muy bien, pues no estamos contribuyendo a comunicar mejor, a ser mejores personas. Entonces, con la persona con la que estés tratando, tienes que tratar de definir tus conceptos centrales para no incurrir en problemas de comunicación. Entonces,
Así yo espero poder dejarles claro qué podemos entender por género, y ya dije, pueden decir que es una ideología, pero es un mandato legal, constitucional y pues ya en estos momentos universal. No quiere decir que sea real en todo el mundo, sino que en todo el mundo que forma parte de Naciones Unidas, pues es obligatorio. Entonces, aquí las preguntas que alguien de ustedes debería leer, pero que pues no podemos porque no estamos en esa posibilidad. ¿El maltrato y la violencia son sinónimos? De antemano, ya vieron un video ayer que agresión y violencia son dos conceptos distintos. La agresión es innata, es una defensa innata del cerebro reptil, una defensa ante algo que consideramos que es peligroso, aunque no lo sea, pero consideramos. Esa reacción instintiva de defensa es agresión. Pero cuando nosotros ya le pensamos un poquito más y queremos doblarle la manita al otro, o queremos o pretendemos que tenga alguna desventaja, eso ya no es agresión, eso ya es violencia. Maltrato y violencia tampoco son sinónimos. El maltrato va a tener que ver con unas áreas allí un poco grises, digamos, de la ética y de la bioética, que tienen que ver básicamente con la corrección y con la crianza de las personitas que son menores de 18 años. Entonces alguien puede darle un coco a un niño porque ya dejó de hacer la tarea una semana y entonces cree que darle ese coco pues no es violencia, sino que es un maltrato porque tiene que estudiar. No le quiero hacer daño, pero es que no me entiende. Y entonces hay muchos de estos comportamientos, el chanclazo, todas estas cuestiones que pensamos que no son violencia y que a veces están en esas áreas grises, pero que en mi opinión, como soy defensora de niños, niños y adolescentes y de personas vulnerables en situaciones de vulnerabilidad, pues yo considero que de acuerdo a las jurisprudencias que ya existen, esa área gris del maltrato también se va reduciendo porque cada vez se va definiendo mejor la violencia. Entonces, tampoco son exactamente lo mismo maltrato y violencia. En el maltrato hay una especie como de idea de hacer el bien, pero como vimos ayer el yin y el yang, pues a veces en el bien hay mal y en el mal hay bien. Entonces tampoco son sinónimos. ¿Son sinónimos bienestar y calidad de vida? Tampoco son sinónimos. El bienestar es una percepción subjetiva, personal. Yo puedo tener un sueldo de 20,000 pesos, tener casa, tener techo, tener comida, y me siento la más infeliz del mundo. No me siento en un estado de bienestar. O puedo ganar muy poquito, pero yo sé que tengo fruta, tengo comida, todo el mundo me atiende, tengo muchos amigos, me siento a todo dar. Entonces puede ser que no tenga segura educación, seguro trabajo, pero yo me siento bien. Hay ese bienestar. Entonces, eso es subjetivo y no depende de ninguna variable específica que medir, que comparar. El bienestar es subjetivo y es personal. En cambio, la calidad de vida no es subjetiva. La calidad de vida está indexada desde hace muchos años en índices internacionales. Hay muchos convenios y tratados y declaraciones que pensamos que no sirven para nada, pero sí sirven, porque lo que sucede es que yo no sé cómo bloquear aquí que no aparezca en la pantalla mis anuncios de el WhatsApp. Entonces, estoy compartiendo pantalla y ahorita estoy leyendo también sus observaciones. Pero el punto es que desde 1948, pues imagínense ustedes, habían pasado 2 guerras devastando a grandes regiones del mundo. Había
muertos, decapitados, enfermos, discapacitados, pero al por mayor. Entonces esas dos guerras pues enseñaron bastante. Yo pienso que mucho más que esta pandemia porque era todo muy notorio. Entonces a partir de ahí se desencadenan una serie de procesos y uno de los tratados precisamente tuvo que ver con que los gobiernos rindieran informes y empezaran a medir un poquito su avance en este gran boom del estado de bienestar que tenía que ver con muchos servicios, con ciertas protecciones sociales. Y entonces se estableció la obligación de que los estados, es decir, particularmente los gobiernos, porque estado y gobierno tampoco son sinónimos, rindieran informes. Entonces, lo que vemos que la ONU, que la OPS, que la OMS nos informan, pues es nada más que ellos usan algo que a veces nosotros no usamos, que es la inteligencia artificial, y procesan los datos que les mandan los gobiernos, los comparan, los analizan y nos los presentan en formas, pues, amigables. Entonces, esta indexación, estos índices, existe un índice de derechos humanos que tiene numerosos elementos que toma en cuenta, por ejemplo, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la nutrición, el techo, son numerosos indicadores y de ahí se sacan los índices. Entonces, esto de calidad de vida está indexado con variables matemáticas parametrizadas y no es lo mismo que el bienestar. Por eso, la corriente centroamericana que habla del buen vivir, pues está totalmente, digamos, subjetiva y personal. No estamos hablando del concepto de calidad de vida. Bueno, ¿de qué factores depende la percepción del bienestar? Si se acuerdan ustedes algunos de los temas de la sesión de ayer, pues vimos que hay varias teorías de la percepción y tienen que ver, básicamente, hablamos de la percepción del riesgo, con la calidad de la información que tienes, ¿sí? Si yo tengo un dolor en el estómago y digo, no, pues no pasa nada, y lo tengo durante un mes y lo tengo durante 6 meses, digo, no, es que después de que me echo mi pozole me arde, pero nada más. Entonces, ¿cómo percibo yo el riesgo de saber que a lo mejor puede ser otra cosa más grave? ¿Cómo creen ustedes que tomamos mejores decisiones? ¿Con información científica viable o con el consejo de la abuelita, de la tía? No quiere decir que no haya que escucharlas, ¿eh? Pues con información científica, porque aunque las universidades y los científicos tengan intereses y se equivoquen, pues tienen ciertos requisitos que no es tan fácil. Errores va a haber siempre, ¿no? Pero entonces aquí decimos que las teorías de la percepción pues son variables. Entonces, si hablamos de si yo percibo mi bienestar, tendría que cambiar a la corriente de calidad de vida para empezar a ver algunos indicadores y decir, híjole, pues no me tengo que quejar tanto, porque hay gente que no tiene ni siquiera $1 diario para vivir, o hay gente que tiene menos de $0.25 para vivir diario. Entonces, cuando empezamos a usar variables, escalas, indicadores, ya estamos empezando a adoptar la corriente científica. Bien, la pregunta clave para esto de la convivencia y la perspectiva de género. Una persona que se percibe, solamente depende de ella, satisfecha, ¿ustedes qué consideran? Escríbanlo en su hojita, en su cuadernito, donde estamos haciendo el seguimiento de nuestro avance. Esa persona que se percibe satisfecha, ¿será más violenta o menos violenta? ¿O tendrá un poco más de margen para negociar, para ver dónde están los problemas? Bueno, cada quien va a tener una opinión, pero tenemos datos de que ese bienestar percibido, autopercibido, siempre genera un mejor trato con las otras personas. Entonces, aquí tenemos una de las soluciones de qué hacer para tener una mejor convivencia, ¿no? Empezar a valorar realmente todo lo que uno tiene y cuáles son los pasos
para tener algo más. Por ejemplo, si es un hombre viudo o es un hombre soltero y tiene 3 niños y no sabe cómo atenderlos, pues a lo mejor la primera cuestión sería buscar redes de apoyo o buscar ciertos horarios o buscar ver el presupuesto más barato para contratar a alguien que atienda en horas claves a los niños. A lo mejor solo tiene 500 pesos al mes. Bueno, pues entonces a lo mejor en las horas pico hagan la tarea y entonces dedicar para eso, ¿no? Si es una mujer que ha tenido determinado tipo de violencia, buscar qué autoridad pública le puede facilitar algún tipo de terapia o algún oficio para ser independiente económicamente y dejar atrás ese trastorno, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con planear, con buscar alternativas. Ya vamos a tener cambios muy importantes en todo esto de la victimología, para en lugar de hablar de víctimas, que luego a veces nos quedamos en ese papel de víctimas, o aunque sea real y haya sido un evento muy traumático, ahora vamos a hablar de sobrevivientes y de resiliencia. Todo esto no es que a mí se me ocurra, sino que está en las leyes. Por ejemplo, está en la Constitución de la Ciudad de México el que tenemos que avanzar hacia la resiliencia. Hay un curso muy bonito que tengo justo de resiliencia y el concepto viene de la ingeniería. Imagínense que yo le meto calor o le meto un empuje a una varilla de acero, la varilla se dobla, y la resiliencia es que yo quito la fuerza y veo si la varilla ya se quedó así o se regresó. Entonces, ser capaces de recuperarnos de un evento traumático es algo que se puede, es algo que se trabaja y es algo que mandata la Constitución de la Ciudad de México. Bien, ¿en qué condiciones son las personas más proclives al respeto y a la negociación? Bueno, pues aquí otra vez mi solución, no mágica, pero sí cierta, es el enfoque de deberes, derechos y libertades, las condiciones objetivas, condiciones de posibilidad. Una persona que no tiene techo, que no tiene ni el sustento diario, que tiene una agresora o a un agresor diario, pues no es una persona que tenga un espacio saludable, que tenga respeto, que reciba respeto y que por tanto pueda darlo. Entonces ahí vemos alguna de estas aplicaciones. Aquí las preguntas: ¿qué causa la violencia? Les respondo en breve. La primera causa de violencia, no de agresión, pues es la violación de los derechos, deberes y libertades, que sería la discriminación. Entonces yo puedo discriminar hablándole mal a alguien, o puedo discriminarlo no hablándole, ignorando, invisibilizando, como fue el caso de las mujeres a lo largo de la historia, que pues no podíamos ir a la escuela, simplemente porque no había ni los centros, ni la aceptación, los requisitos si había eran altísimos, y además nada más había 2 o 3 oficios. Esto es un hecho, ¿no? Entonces, la violencia se causa por la discriminación y por muchas otras cosas más que tendrán que ver con el abanico de violencias del que vamos a hablar el día de hoy. Violencia física. La violencia se puede clasificar no solamente por el grado de daño que causa, sino por el lugar donde se genera o por la persona que la infringe o por el tipo de daño. Digamos que podríamos hablar más o menos de esas 3 ramas principales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay una violencia económica y otra violencia patrimonial, y no tiene ninguna dificultad. Lo económico tiene que ver específicamente con el acceso a los recursos, ¿sí? El que una mujer acceda a una serie de cosas porque le invitan un tamal o porque le invitan la cena y se siente obligada porque no tiene un ingreso personal a dar determinadas atenciones o adulaciones o lo que sea.
y el tipo de violencia patrimonial tiene que ver con los bienes en sentido más amplio. ¿Sí? Por ejemplo, estas parejas en donde ella dice, es que él me mantiene y resulta que los muebles eran de ella, que ella paga la cuota del taxi, que ella compra la comida, que ella hace la comida y lava la ropa y dice, es que él me mantiene. Por ejemplo, ahí tenemos esta situación, ¿no? O por el otro lado, tenemos feministas, muy feministas, pero que quieren que el caballero les pague la cuenta, siempre por el hecho solo de ser caballero. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que podemos decir que rompen la reciprocidad, rompen el respeto, entran en la discriminación y la amplia gama de violencias. Entonces tenemos, por ejemplo, esas, la sexual, la física, la laboral, la escolar, y de ahí pues como 50 tipos. Entonces, ¿cuántos tipos existen? Todos los que tengan que ver con el tipo de violencia, el lugar con el que se ejercen y el daño. Estoy haciendo la pregunta y respondiéndola inmediatamente. Cada uno de estos temas merecerían un curso de 20 horas, entonces no podemos dar todo. Yo les doy un panorama amplio, pero básicamente se trata de que tengamos pocas cosas claras. Entonces, ¿existe una violencia llamada propiamente de género? Sí, cuando la discriminación o la violencia, en el grado que sea, se ejerce por la orientación sexual, por la expresión sexual, por el comportamiento sexual, no importa de qué género. Simplemente, a lo mejor hay un par de chicos que están en un beso intenso por ahí en el parque, pasa una mamá con la niña o con el niño más pequeños y empieza a decir, mira, estos depravados están aquí en la vía pública, sin hacer nada en serio grave, ¿no? Un beso muy intenso, pero ahí ya hubo una violencia, una discriminación, porque por ejemplo, ahí se están negando los derechos sexuales y reproductivos, porque la señora podía simplemente haber distraído un poco o caminar en otro lado y no hacerle ver a la niña o al niño que eso es un pecado o es algo malo o es algo de que hay que sentirse avergonzado o culpable. Entonces, puede ser que yo misma no quiero que mi hija o mi hijo vean determinados actos, pero eso no quiere decir que yo ya le empiece a generar estereotipos sobre ese comportamiento. Espero que lo puedan más o menos, lo podamos en algún otro momento hablar. Entonces, sí existe violencia de género. Esa violencia puede ser así de sutil como este ejemplo que les acabo de dar, o pueden ser los feminicidios, que en México, pues desafortunadamente estamos en primer lugar en muchos aspectos negativos. Por ejemplo, pornografía infantil, tenemos un primer lugar lamentable. Feminicidios tenemos entre 9 y 11 casi diarios, comparados con Cuba, que Cuba no tiene ni uno al día, pues la verdad. Esta es otra cuestión importante, ya que estamos hablando de índices. No nos consuela en nada decir que en todo el mundo hay un problema, en todo el mundo hay machismo, en todo el mundo hay feminismo. No nos consuela el hecho de no mirar los porcentajes nos hace mucho daño, pero mucho daño. Entonces, necesitamos ver por proporciones. ¿En todo el mundo hay machismo? Sí, pero no en todo el mundo hay 11 feminicidios por día. Discúlpenme, no lo hay. Hay muchos países en el que, así como les estoy diciendo, Cuba tiene menos de 1. En Europa puede hablarse entre 5, 7, pero no es lo mismo. Y además, pues dice nuestro dicho, mal de muchos, consuelo, no muy consolador. Bien, entonces sí existe violencia de género. Otro asunto, ¿existen factores biológicos que detonan a la violencia? Sí, ¿cómo no? Sí existen factores biológicos, hay trastornos de algunas partes del cerebro, hay gente que es muy impulsiva, y entonces
esta impulsividad puede tratarse cuando se trata de algunas cuestiones biofísicas. Esto tiene que verse si la persona en un patrón, hay veces, por ejemplo, que la gente ni siquiera sabe cuánta azúcar consumir o que empieza a consumir azúcares y una serie de cuestiones después de las 6 de la tarde y trae como si trajera un avispero. Entonces, hasta la comida, de hecho somos lo que comemos en sentido general, lo que vemos, lo que oímos. Hay veces que estamos sobresaturados, sobreexcitados, sobreestimulados, entonces no tenemos espacio para la calma y somos muy impulsivos, impulsivas. Entonces sí hay factores biológicos, sí hay determinantes neurológicas, está totalmente comprobado que esta saturación energética de comida chatarra, de grasas, de aceites, hace que la gente sea más violenta. Ajá. Y esto es un hecho, no es una suposición. Entonces, bien, sí hay factores biológicos, hay factores genéticos, hay algunos trastornos, muchos de ellos se pueden tratar, no son trastornos psiquiátricos ni graves. Y sí, bien, entonces aquí la pregunta, ¿la violencia es una percepción de cada quien en donde alguien puede decir, ay, es que me vio muy feo? ¿O hay un marco legal? Los abogados tenemos un problema muy serio porque aquí se trata de probar las posiciones. No estoy hablando de mediación o de cuestiones amigables, sino estoy hablando de ya en materia de juicios ante tribunales, pues todo tiene que probarse. Entonces nosotros sí tenemos un marco legal, pero además es un marco ampliado porque hay muchísimos precedentes que tenemos que considerar. Entonces, la violencia como tal está definida, ahora vamos a ver el marco jurídico, y no solo está definida, sino que ya hay una serie de casos en donde podemos decir que no, si yo digo me vio muy feo, pues a lo mejor no va a ser suficiente para que alguien te pueda defender. Ajá. Pero si tú especificas, por ejemplo, qué fue me vio muy feo, puede, por ejemplo, les pongo el caso de una criatura que yo atendí, la criatura se ponía prácticamente fuera de sus casillas cuando veía que la mamá se acercaba a una bolsita. La mamá no decía nada, ni siquiera lo miraba feo, solo se acercaba a la bolsita. Hasta que después de mucho descubrimos que la bolsita, como ella era enfermera, tenía jeringas, tenía cosas, y resulta que pues le inyectaba sustancias y lo amenazaba con hacerle cosas con la jeringa, con la aguja, y pues bueno, hay gente que ya le tiene ya una fobia a las inyecciones. Entonces, fíjense cómo ahí podemos encontrar una violencia que no tiene que ver es previa, ella todavía no lo está inyectando, todavía no lo está lastimando, simplemente se acerca a la bolsita como decir, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, aquí vemos que hay muchas formas de probar y aquí tenemos que no es una percepción tan subjetiva, tiene que probarse y se encuentra en el marco legal. Bueno, nada más para ir cerrando círculos, porque como ustedes que son todas y todos expertos en capacitar, todos ustedes saben que nadie puede aprender pues de una sola vez y de una sola mención. Es que ya lo leí, es que ya lo conozco. No, hay que experimentar y hay que repetir las cosas y hay que recuperarlas de diferentes ángulos, porque yo no sé si alguno de ustedes tenga algún hijo o alguna niña, niño cercano, pero sabrán que para que alguien se lave los dientes sola o solo, pues se requiere como 2 millones de veces estar diciendo lávate los dientes y de ponerse ahí a un lado a lavarse los dientes con esa persona. Entonces, no nomás porque yo ya lo dije, ya significa que todo el mundo se acuerda. Yo hago mi esfuerzo, pero la otra persona también tiene que hacer su esfuerzo y luego tenemos que regresar y ver si quedó claro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les voy a poner
esta, digamos, no sé si están todas y todos viendo la pantalla, espero que sí, que de alguna manera me vayan diciendo que voy bien, ajá, que estamos conectadas, conectados. La pregunta es, ¿cuál es el origen de los géneros? Hay unas historias ahí macabras, peor que el Conde Drácula, que cuentan el hecho de que esto del género es una perversión porque un doctor que tenía un caso de una personita intersexual y que entonces dijeron, vamos a ver qué pasa y le ponemos pene o le ponemos vagina. Y entonces hicieron el experimento y que al final esa personita se suicidó y bueno, unas historias que efectivamente a veces tienen que ver con pues cuestiones francamente experimentales y que las personas no lo hacen con la intención de hacer daño, sino de encontrar una solución. Y este doctor, pues, digamos que más que criticado, ya se le sataniza, sobre todo por los que no quieren que todo mundo tengamos derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, ahí empieza la cuestión con estos casos difíciles de las personas intersex, de que se quiere buscar una solución, pero estamos hablando de que la homosexualidad, bueno, acompaña la historia de la humanidad. Encontramos testimonios, dibujos de los griegos, de los turcos, de homosexuales. Esto no es algo que se haya inventado recientemente. Lo que se ha, digamos, avanzado es en ciertos tratamientos, en hablar del tema, en regularlo, etcétera, etcétera. Pero una de las grandísimas aportaciones a la humanidad, pues fue esta escala que elabora Kinsey muy temprano con investigación empírica, creo que no tengo el dato aquí en la memoria, pero si no mal recuerdo empezaron con 1,000 personas y después lo ampliaron a 3,000 y creo que después avanzaron ya mucho más. Entonces aquí vemos esto que a la gente le espanta mucho de que no, pues ¿cómo que tantos géneros? Nada más hay hombres y mujeres. Bueno, si vemos nada más la genitalidad y ya vimos que ni así, porque hay personas con pene, personas con vagina y personas con ciertas, digamos, variaciones. Pero lo que pasa en la cabeza es otra cosa. Acuérdense que eso se llama identidad. Ayer lo distinguimos claramente. Entonces, en esta escala vamos de exclusivamente heterosexual, yo soy mujer y quiero un hombre y tan, uno y ya. Nos vamos hasta el otro extremo, que es soy completamente homosexual. Yo no quiero saber nada de hombres o yo no quiero saber nada de mujeres, yo así estoy muy bien. Pero también tenemos una parte que no está claramente aquí, porque aquí nada más hay 6 categorías de las 9. Hay personas que dicen, mira, yo, la verdad, yo me doy mi autoservicio, no quiero broncas, yo tengo mis objetivos en la vida, quiero muchas amigas, muchos amigos, pero yo me doy mi sexualidad a mí misma y se acabó. Y entonces, pues estas personas, ¿y tú qué eres? Oye, pues yo soy persona. No tengo que ser mujer o hombre, yo soy persona. Y así me quiero comportar. Entonces tenemos todo este rubro que se llaman los queer. Queer es una traducción al español que les llaman raros, que a mí no me gusta porque todo lo que no se nos parece le ponemos la etiqueta de raro, ¿no? Ahí teníamos 2 trabajitos que hacer con los ejercicios de ayer. Ajá. Y pues aquí ven ustedes, esto me interesa que ustedes sepan, el origen del estudio científico de los géneros, y por eso la teoría y la academia son importantes, porque van poniendo nombre a cada situación, a cada acción, a cada solución de la vida real. Se le va poniendo el nombre, se le describe, y cuando eso cambia, pues cambia el nombre, cambia la descripción, cambia la solución. Entonces es importante porque esto nos va permitiendo sacar la película del mundo, ¿no? Entonces, la homosexualidad ha existido siempre, el transvestismo, lo que no existía bien a bien
es, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas de los transgénero, el cambio de reasignación sexual o estos tratamientos, ¿no? Esto es lo que no existía porque vino aparejado con la ciencia y ya se empezó a hablar del tema. Entonces, el origen, los hermafroditas. Aquí la pregunta no es ¿qué pasó con la naturaleza que tienes los dos genitales? Hay algunas poquitas personas, pero hay con los dos genitales funcionando plenamente. A veces puedes tener los dos genitales, pero uno no funciona, está como que se quedó ahí inmaduro, ¿no? Entonces, pues ahí está como más fácil, porque no es que tengas alteraciones hormonales, pero si tienes los dos y los dos funcionan, ahí la gente quiere apretar el gatillo y dice, a ver, ¿cuándo tendría que definirse en un menor de edad? Pues obviamente un menor de edad necesita madurar sus decisiones. Entonces, no vas a permitir que un niño de 3 años diga, pues yo quiero ser caballo. Pues no, porque necesita madurar, necesita ver las consecuencias, necesita ver si realmente esto es. Entonces, la tendencia en el mundo es que los papás, los padres, los tutores, los custodios, los cuidadores no pueden tomar esas decisiones, como en su momento se hizo con estos casos pioneros que les platicaba. Entonces, esas son situaciones particulares en donde cada vez se va avanzando más en cómo se tienen que tomar esas decisiones y quién las debe de tomar. No se encuentra ningún peligro de vida o muerte para que esa decisión se tenga que tomar en los primeros años. Eso es una cuestión que la persona, que el individuo tendrá que ir tomando y decir, pues yo quiero los azules o quiero los blancos o quiero los verdes o no quiero ninguno. Eso es algo que la persona, la tendencia es que esas decisiones se tomen en la mayoría de edad. Lo que pasa es que la mayoría de edad no es igual en todo el mundo. Nosotros aquí tenemos los 18 años y prácticamente en muchas partes de Latinoamérica es igual, aunque ahora hay tendencia a recorrer a los 16, 17, pero la norma más o menos mundial, incluso los países con más recursos, pues están extendiéndola a los 21 porque ya vieron que hay una zona aquí atrás en el cerebro que se llama la zona de percepción del riesgo, y esa zona justamente tarda muchísimo en madurar, por eso vemos tanta impulsividad y tanta imprudencia en los adolescentes. Incluso si tu alimentación ha sido muy mala, pues a veces puede ser que hasta los 24, 25, 26, esa zona esté ya más madura y entonces ya empiezas a ver que pues si vas conduciendo a 180 no eres Superman y el carro se te va a descontrolar. Entonces, vemos que hay un efecto muy directo, por ejemplo, en accidentes, ¿no? ¿Quiénes son los que más lesiones generan y se generan? Pues estamos hablando de los jóvenes y adolescentes, porque piensan que con 2 copas no les pasa nada, ellos nunca les va a pasar nada, que pueden manejar a la velocidad que sea y hacer arrancones y no les va a pasar nada, o que van a consumir una u otra sustancia y que tampoco les va a hacer daño, que no les va a hacer nunca un efecto nocivo, y ahora lo sabemos con toda claridad, es por la inmadurez de la zona cerebral de percepción del riesgo. Por eso quise introducir la parte biofísica de que sí hay también algunos componentes biofísicos que nos hacen ser más o menos impulsivos o percibir más o menos el riesgo. Por eso la adolescencia es tan complicada, porque hay que estarlos viendo y hay que estar porque solitos se van a hacer daño. Entonces quieren libertad porque ya se mueven, porque tienen autonomía funcional, pero acá adentro el riesgo no lo perciben, simple y sencillamente no lo perciben. Entonces ahí es donde viene el maltrato, viene el grito, viene la desesperación, viene el castigo, porque pues tenemos esta situación controversial que requiere muchísima paciencia. Muy bien, y pues ciertamente tiene algunas redes de apoyo. Bien, entonces ya cerramos este capítulo y este es el otro que formaría parte, digamos, del examen final. Estos conceptos son DH.
chaleco, porque pues es la gran aportación de nuestras feministas Nancy Fraser y Judith Butler. Esta galleta de jengibre, esta galletita que nos explica mejor que a un niño, ¿sí? Las diferencias entre identidad, orientación, la parte biofísica de la genitalidad y la expresión. Cómo me visto, qué me tatúo, etcétera, etcétera. Y tenemos las escalas, ¿no? ¿Dónde me ubico entre esa concepción cultural social de ser hombre y ser mujer? El tema de los roles, ¿no? La expresión, soy más femenina, soy más masculino o soy andrógina. Traigo el pelo muy corto y si me quito el pintalabios y todo esto, pues a veces no se sabe si soy mujer o si soy hombre, como una de las fotografías que les puse ayer, que espero realmente que haya mucha participación en esas fotografías, en el chat, etcétera. Y luego, pues, tenemos ya en la parte específica de lo biofísico, tenemos totalmente género femenino, vagina plena de todo, o masculino exclusivamente pene, testículos, o ya tenemos ese punto intermedio que es justamente intersex, que tiene las dos funcionalidades definidas y funcionando. Y aunque digan que son muy poquitas personas, que sí en realidad es un porcentaje bajo, pero a nivel mundial pues sí genera una cifra respetable, aunque fuera una sola persona. Y la orientación sexual pues va con estos géneros que ya les mencioné, se empatan ambas escalas, heterosexual completamente u homosexual, y en medio pues los que dicen no me importa, yo soy universal y no tengo ninguna limitación para discriminar mis afectos. Entonces, aquí ya tenemos estos dos conceptos que son súper importantes y esta fue la diapositiva con la que empezamos respondiendo. ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí me gustaría que hiciéramos un mínimo respiro para que me ayudaran, por favor, hasta aquí a escribir en el chat preguntas que me pudieran ayudar con retroalimentaciones o lo que ustedes gusten y manden. Hay otro aspecto, les estoy dando unos 10 segunditos para que por favor participen, se animen. Esto acuérdense que es de todas y de todos. Sin esto no le avanzamos. Les dije que les quería dar un tallercito de cibercultura y lo voy a hacer ahora mismo. Solo que, a ver si lo puedo poner como yo quisiera. Miren, hay mucho negocio en todo, pues todo el mundo quiere vivir de algo, esto es obvio, pero yo no les recomiendo comprar ninguna ley comentada o sin comentar. No les recomiendo porque muchas veces están hechas para ciertas finalidades y entonces dicen que el pan se compra en la panadería y alguna armazón de metal pues se va a la herrería. Entonces, no sé si están ustedes viendo que estoy compartiendo la pantalla, no sé si están viendo la pantalla. ¿Cómo poder saber si están viendo la pantalla? No sé si alguien me pudiera poner algún mensaje. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Están viendo que estoy buscando en la página de Google? Bien, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Ponemos leyes federales, Congreso de la Unión. Entonces, entramos y miren qué bonito, porque aquí vamos a ver que
aparece diputados gov. Si yo quiero buscar unas leyes de la Ciudad de México, bueno, pues tendré que buscar quién las hace, es la Asamblea Legislativa, entonces obviamente me voy a meter a la Asamblea Legislativa, que está, necesitan arreglarles ahí unas cosas porque andan medios caóticos, pero se puede encontrar también. Entonces vamos a ver, ya aquí tenemos, que vayan viendo, porque estos 2 minutos de cibercultura les ahorra tiempo, dinero y esfuerzo y les da mucha eficacia. Si se fijan, aquí tengo yo Constitución Política de los Estados Unidos y tengo, ¿en qué la quiero? ¿La quiero en PDF o la quiero en Word? Y aquí con ustedes, para demostrarles claramente, porque quedamos que íbamos a leer el artículo primero, voy a usar el Word. Y entonces yo le pico aquí al Word, y me va a abrir la Constitución. También aquí yo puedo buscar con el buscador, aquí un poquito más abajo, aquí puedo buscar lo que yo quiera, por ejemplo, ley general, están por orden todas, y tiene los datos principales, nos dice de cuándo es la ley, de cuándo la última reforma y ya cómo la quiero bajar. Yo les recomiendo usar el Word porque les permite hacer unas búsquedas. Ahorita lo vamos a hacer inmediatamente. Entonces aquí está ley general, vamos a ver, ley federal, aquí tenemos en orden. Aquí lo que ustedes quieran de la Guardia Nacional, del Instituto de lo que quieran, gusten y manden. Aquí tienen todas sus leyes. Yo nada más quiero que sepan cómo se entra, porque a partir de allí vamos a poder encontrar lo que sea. No hay ninguna otra fuente más actualizada que esta. ¿Por qué? Porque aquí se hacen las leyes. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si yo quiero Código Penal Federal, le entro al Código Penal y entonces ahí busco el delito que quiera. Por ejemplo, feminicidio, artículo 235. ¿Qué es el feminicidio? ¿Qué características tiene? Etcétera. Entonces, y ya, ahorita yo no voy a entrar aquí porque yo ya tengo mis instrumentos guardados. Entonces, yo tengo en dónde buscar leyes federales, pero bueno, lo voy a hacer para que ustedes tengan el ejercicio completo. Y para que no se me queden a medias. Y vamos a ver rápidamente. Entro en el Word y lo bajo a mi escritorio. Lo bajo a mi escritorio, lo guardo donde yo quiera. Se supone que aquí tenía yo una que se llamaba Leyes Federales, pero por alguna, aquí está, ¿ven? Leyes Federales. Leyes Federales. Y aquí lo mejor es guardar con la fecha de creación. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo lo que quiero que ustedes vean es que aquí voy a entrar yo en mi archivo que se llama Leyes Federales, que aquí debería estar y no sé por qué no está. Aquí está, mire, aquí tengo Leyes Federales y aquí tengo la Constitución, ¿sí? Entonces tengo que dejar de compartir pantalla. Ok, entonces espérame tantito porque... ok, espérame un segundo. Entonces ustedes no están viendo mi pantalla. Bien, ok, de acuerdo. Pues entonces no se me preocupen. Aquí ahorita se resuelve todo muy rápidamente. Y entonces parece que como que cada vez que cambio de documento necesitamos actualizar la máquina. Si están viendo el Word, miren qué bonito porque no hay pretextos, ¿eh? Conmigo no hay pretextos. Es que no tengo tiempo para leer 500 páginas de la Constitución. A ver, alguien que se atreva a cronometrarme. Fíjense, que empiecen a cronometrarme ya, en este momento. Pongo el buscador aquí arriba en la lupita y le pongo aquí deliberar. ¿Sí?
Y ustedes están viendo mi documento. Acá me dice que tengo 4 resultados en la Constitución que tienen que ver con deliberativa. Dice, la planeación será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de bla, 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 el sistema de planeación democrática deliberativa, el Congreso de la Unión, de transparencia y acceso a la información deliberarán. Cuando yo les hablo de la democracia deliberativa, no es porque yo me lo esté inventando, es que ahí está en la Constitución. Y vámonos rápido. Miren, aquí le pico y digo, quiero ese resultado. ¿En qué artículo estoy? En el artículo 26, ¿sí? Y entonces, miren, el artículo 26, ¿cuánto tiempo me tardé en encontrar dónde estaba la democracia deliberativa en la Constitución? Nada, ni siquiera 10 segundos. Entonces, aquí la cuestión es, el Estado organizar un sistema de planeación y ahí están todas y todos los que cobran en la nómina del gobierno federal, local o municipal o de la alcaldía. Ajá. Y luego dice, el proyecto nacional determina los objetivos, la planeación será democrática y deliberativa, habrá un plan nacional de desarrollo, planes regionales de temas, etcétera, etcétera, y se obligarán a los programas de la administración pública. El sistema de planeación, ¿sí? Y así, en 15 segundos puedo encontrar, por ejemplo, resiliencia. Ahora, ¿quieren encontrar mujer, por ejemplo? O vamos a más, mejor, no discriminación. Y nos dice que hay 8 resultados. Cambio para acá Esto se llama cibercultura, significa usen las redes para lo que son. Un buscador te puede agilizar tu trabajo, no me salgas con que no hay tiempo, porque eso no es así. O sea, ahora hay que saber usar estas cosas. Entonces, el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento, publicidad y no discriminación, de manera gratuita, no discriminatoria de servicios, etcétera, discriminatorio. Ahí lo tienen todo lo que quisiéramos encontrar, ya nada más vemos así, no tengo que leer 20 páginas, digo, a ver, este sí me interesa, este no me interesa, punto. No discriminatorio. Ahora nos vamos específicamente, por ejemplo, si ustedes quieren ver en los conceptos que tenemos ahí, vemos el motivada, abusados por la equidad de género, la paridad entre los géneros, pero aquí, pues nuestras personas no se formaron en un curso como ustedes y creen que géneros nada más es masculino y femenino, porque no saben que hay orientación, comportamiento sexual, no saben, entonces creen que géneros es más, hay quien cree que géneros son solamente derechos de las mujeres, y por donde empezó, por las personas vulnerables, por los homosexuales, por los gays, por donde empezó todo esto, resulta que ya los desaparecen y dicen, género es nada más las mujeres. Olvídenlo, eso no es así. Lo actúe así, se arriesga mucho. Entonces aquí, por ejemplo, aquí dice que no podemos, dice, estamos en el artículo 1, que ustedes ya leyeron, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, edad, género, condición sexual, social, condición de salud, religión, preferencias, etcétera, etcétera. Ahí dice claramente, es el último párrafo y les pongo la fecha para que ustedes lo tomen. ¿De cuándo? Es un artículo reformado en nuestra famosísima reforma de 2011 que cambia el chip totalmente con otra reforma previa de 2001. Entonces, si se fijan ustedes, aquí ya tuvimos nuestra súper sesión de cibercultura. No hay pretexto de que no hay tiempo. Hay que usar las herramientas de la mejor manera. Y justamente quiero compartirles esta otra. Bueno, ahorita regresamos para que no se me cansen y para que no se me desesperen. Aquí vamos a ir a compartir la pantalla, que no me deja, aquí está. Vamos a continuar con esta segunda parte que es muy importante. Ya me tengo que apurar porque
ya se nos va viniendo el tiempo encima, pero esta cuestión legal de lo que está en la Constitución, en los tratados que son obligatorios, tiene una especie como de versión económica, que son los objetivos del desarrollo sustentable y la llamada Agenda 2030. Funcionaria o funcionario que no se ubique aquí, pues está perdiendo mucho tiempo, porque ya todo esto está aterrizado, no hay que descubrir el hilo negro, ahí ya están muchas metas descritas, muchos objetivos descritos, por ejemplo, el tema del hambre, por ejemplo, el tema de la paz, ahí lo tienen ustedes, creo que son 3 objetivos que vale la pena que ustedes conozcan y ubiquen y empiecen a buscar, porque eso les va a dar mucho cuerpo a sus esfuerzos, a su trabajo, a sus talleres, es muy importante, de ahí se están haciendo nodos, tenemos una red muy grande con el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, con la red Chavos Innovando, con el grupo Saber Amar. Hay varios grupos que están trabajando ya en temas muy específicos. Por ejemplo, acceso al agua en Iztapalapa. Entonces aquí tenemos, las mujeres tienen más acceso, menos acceso. ¿Cuántas horas carga una mujer el agua para llevarla a la familia? Por ejemplo, en algunos lugares hasta 3 horas. Una niña, una joven dedica 3 horas de su día a llevar y traer agua para la familia. Por ejemplo, hablando de un tema, ¿no? Hablando de un tema. Bueno, aquí ven ustedes, y para no discriminar, por ejemplo, a todos los hombres que son un poco más sensibles y a los hombres que no se les deja expresar sus emociones, esto es producto del machismo discapacitante, pues tienen infartos, tienen problemas de ideación suicida y de suicidios. Un dato muy concreto, de 10 personas jóvenes que intentan un suicidio, vamos a pensar en 10 hombres, 9 lo logran. 9 lo logran por el tema de impulsividad y porque les pega muy duro. De 10 mujeres de la misma edad, en el mismo contexto, que intentan el suicidio, solo una lo logra. Entonces ahí vemos diferencias de género. Hay unas cosas que nos pegan más a las mujeres, por ejemplo, el tema de la violencia sexual, pero hay otras cosas que les pegan más a los hombres, ¿no? Por ejemplo, de 10 problemas que tienen que ver con la crianza, pues 9 veces se lo dan a la mujer, aún sin tener la mujer la capacidad, ni física, ni mental, ni siquiera la voluntad. Y esto también está mal, o sea, no es porque es mujer ya significa que es santa y perfecta. Entonces, hay la perspectiva de género, hablando nada más de mujeres y hombres, ¿sí? Bueno, me gustaría que tomen nota entonces de estos 3 objetivos de desarrollo sustentable que son muy importantes y que tengan la curiosidad de buscar las metas y las submetas de cada uno de ellos, porque ahí van a encontrar cosas muy interesantes. Consulten el laboratorio, van a encontrar temas muy interesantes por si quieren ustedes engancharse a alguno de estos proyectos y desean apoyo, asesoría, respaldo, consúltenlo. Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sustentable. Bien, tenemos entonces aquí objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas que trabajan por mensaje, por objetivo, no por si te cae bien alguien o te cae mal alguien, sea hombre, mujer, bisexual, transexual o lo que sea. Tenemos también obviamente el objetivo de reducir las desigualdades, que ese es el problema enorme que tenemos encima, y desde luego lo que a mí me interesa, que es donde yo trabajo, es el tema de la salud y el bienestar que empieza por el autocuidado, el autoconcepto, la gestión emocional. Ahora sí que es el hueso del aguacate adentro del hueso del aguacate. Si tú estás bien contigo y trabajas en tu salud mental, vas a hacerte un bien y vas a sentirte más en un bienestar y lo vas a reflejar en una mejor convivencia. Muy bien, pues este es un autor que me inspira, que lo uso prácticamente en mi vida cotidiana y que ha hecho análisis parametrizados, econométricos, prospectiva muy intensa, muchos años, premio Nobel, Amartya Sen, que nos habla de las identidades plurales. Nos dice, a lo mejor tú eres muy liberal en temas sexuales,
pero a lo mejor eres muy conservadora o muy conservador en temas económicos, o a lo mejor no eres tan liberal en cuanto a las empresas globales, transnacionales. Entonces, quiere decir que no somos un ladrillo, sino somos más bien una entidad compleja con diferentes identidades. Entonces, muy importante porque de aquí estoy partiendo, esa es mi mirada, esa es mi postura epistémica. Y bueno, pues ni modo, tenemos que entrarle al marco jurídico porque sin esto no le avanzo. Y ahora sí me voy a ir un poquito más rápido porque tenemos que terminar, pues parece que como en media hora, entonces me tengo que apurar. A ver si quieren ustedes hacer una captura de pantalla porque pues aquí lo que quiero es que sepan que el sistema normativo es como una pirámide, ¿sí? Empieza por la Constitución, que ahí la tengo abreviada como CPUM, y luego va cayendo en las leyes especializadas y otros instrumentos que ustedes conocen, pues como protocolos, guías, manual de operación, normas jurídicas, bandos, circulares, hasta allá abajo cae. Y llegamos hasta la parte técnica de las llamadas normas oficiales mexicanas. Pero algunas de esas normas son de lo más útil porque ya traen glosarios definiendo qué es género, qué es violencia, qué es todo. Entonces ya no necesitamos estarnos peleando. Mira, este es mi glosario, de aquí lo saqué y vámonos para adelante. Entonces, aquí las leyes que sí deben de conocer, pues son la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ojo con las fechas, ¿cuándo empieza esto? O sea, obligación de todo esto del género lo tenemos desde 1986. Imagínense, siempre estamos tarde, pues 20, 50 años. Resulta que apenas resulta que es moda, ¿no? Y ni siquiera lo manejamos bien. Entonces, esta ley de 2003, muy completa, de allá viene el CONAPRED y todo esto, la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, que fortalece al Instituto Nacional de las Mujeres y a los locales, de 2006, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por todo el tema de la crueldad, de los feminicidios y muchas más cosas, que empieza a desglosar la violencia y que la universidad se ha encargado de trabajar mucho más en el que antes era CIEG y el que era el Centro de Investigación en Estudios de Género, que antes era el PUEG, que antes era programa y ahora es centro, ya le dieron un estatus más alto, que trabaja mucho también sobre protocolos y definiciones. Y una convención que van a oír de los que dicen que manejan el género, pues la van a mencionar, esa y Belém do Pará, que es la convención muy importante, es la CEDAW, así la llaman, CEDAW del 81 y Convención Belém do Pará del 98, que yo realmente les recomiendo, si a alguien le interesa esto, váyase directo a estas fuentes porque todo lo demás son refritos y teléfonos descompuestos. Entonces, váyanse a estos instrumentos que se nutren muchísimo de la perspectiva de la salud, como lo vamos a ver ahorita, pero realmente aquí lo que nos interesa es los principios y las definiciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra vez, más o menos me interesa que vean las fechas, los artículos, los principios rectores, cómo se distribuyen las competencias, quién debe hacer qué, y aquí lo puse porque me interesa mucho la NOM, que es la norma oficial mexicana 046, de violencia familiar y sexual. Es muy importante, se las recomiendo para glosarios, para definiciones, es muy importante. Y ahí les puse solo el tema del feminicidio, porque pues, es un tema muy grave. Ajá, el artículo, cuando se incorpora, fíjense, ya 2012, ya vamos a casi que cumplir 20 años, 18 tenemos. Muy bien. Estas sí se las quise poner aquí, a reserva de que se las muestre ahorita en el documento original, es la Convención Americana para los Derechos Humanos, que es la regional que nos aplica, que es del 69, imagínense. Y en el artículo 13, que nos habla de libertad de pensamiento y expresión, pues nos habla de cuál es la censura previa, cuál es la censura posterior, del tema de las responsabilidades en cada tramo, y lo que más me interesa es el 5, que dice que está prohibida toda propaganda, es decir, cualquier mensaje en favor de la guerra,
y la defensa del odio. Cuando dice la apología del odio, es que no podemos defender que alguien instigue al odio de los demás, porque es delgada, porque es alto, porque es flaco, porque es gordo, porque es pelirrojo, porque es verde, porque es bisexual, transexual, por lo que sea. Esta apología del odio tiene unos ejemplos increíblemente terribles en el mundo. Yo les puse ahí un ejemplo de genocidio en África de los tutsis y los hutues, porque se pescaron a un magnate ahí de los medios y diario había mensajes de que estas lastras para la humanidad, de que estos feos, y bueno, el genocidio es un ejemplo doloroso debido a esta difusión de los mensajes de odio. Y nosotros que tenemos poblaciones indígenas que fueron francamente denominadas como demonios, como satánicos, etcétera, pues tenemos que apoyar el estar en contra del odio de cualquier manera y en cualquiera de las versiones, porque esto lo único que hace es degradarnos como seres humanos y, por supuesto, genera violencia, genera daños de todo tipo, muy profundos. Hay gente que es muy sensible y le daña más, la podemos empujar al suicidio, a adicciones, a muchas cosas más. Entonces, muy, muy, muy objetivo el tema. Y bueno, pues miren, la verdad es que podríamos pasar como 2 o 3 horas nada más viendo los artículos básicos, ¿no? Pero es importante que conozcan que hubo en 1789 nace la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahí está la base de toda esta corriente innovadora. Pero unas semanitas después, también Olympe de Gouges dijo, ¿cómo? ¿Por qué nada más del hombre y del ciudadano? Y entonces hizo una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Claro, a la pobre, pues la guillotinaron despuesito de eso, ¿no? Pero no sé por qué aquí me está apareciendo esto, pero bueno. Entonces, miren, todo esto tiene un impasse claro y después de las 2 guerras, después de tantos cocos que nos hemos dado, tanta destrucción, tanta sangre, tanto sufrimiento, bueno, ya en la época moderna, que se crean Naciones Unidas con estos ejemplos, pues se crea la versión moderna, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va a ser el pasito para la Carta Europea de Derechos Fundamentales, pues la carta, digamos, de los sabios, de los que ya son mayores, de los viejos, que ya vieron todo lo que no funciona, y entonces dijeron, aquí lo que hace falta es la eficacia. Y entonces se empieza a generar toda esta corriente, decir, oye, no nada más hay derechos, todos tenemos algunos deberes, y entonces así se llama, Carta de los Derechos y Deberes y Libertades Fundamentales, porque son los viejos que ya vieron todo lo que no funciona. No es que seamos eurocéntricos o gringocéntricos o mexicanocéntricos, sino que pues, es la experiencia de la gente que ya vio lo que no funciona y las reiteradas cocolazos que nos damos. Entonces, ahí está el pilar, digamos, de dónde viene todo esto, ¿no? Y que insiste mucho en el tema de la enseñanza y la educación, del respeto a que se asegure esta convivencia, que es lo que estamos haciendo realmente ahorita, estamos cumpliendo con varios objetivos. Esto lo comentamos ayer y hoy lo cerramos. El poder lo vemos a veces solo de lo negro, no es el yin y el yang, sino que el poder puede ser positivo o destructivo. Puede ser actual y verse o puede ser potencial. El poder de un niño para innovar y se lo podemos ir quitando, porque eso que tenía en potencia de ver y de observar, nadie le observó y nadie le dijo, oye, qué bien hiciste esto, qué bien viste lo otro. Entonces le anularon el poder potencial, lo tenía, pero al no reflejárselo, al no decírselo, se lo fueron anulando, se lo fueron durmiendo.
también esta diferencia entre poder e influencia. A veces la mamá es, digamos, la proveedora, pero viven en la casa de la abuela, y con que la abuela levante la ceja ya no se hizo nada. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la influencia? ¿Quién influye para determinado tipo de toma de decisiones? Es un concepto muy importante que también tiene que con la influencia, la mediación, hay muchos tipos de liderazgos, no nada más el que grita y levanta la voz. A veces el que está calladito y observa y sabe quién es mucho más líder en un momento que otro. Entonces, el tema de la influencia y la mediación ahora está cobrando mucho peso. Ahora los líderes van a ser esas personas mediadoras, no estos rupturistas, no estos que quieren tener siempre la última palabra, que hablan siempre. Ahora los líderes van a ser los que son capaces de mediar, son los que son capaces de avanzar en la convivencia, que tienen otro perfil no tan notorio. También tenemos el poder propio sobre uno mismo y sobre otros. Entonces, la cuestión aquí es que hay que leer con mucho cuidado esta parte, no solamente ver un lado de Foucault, de Bourdieu y todos estos nombres que van a oír con alguien que cree que es muy marxista o muy visionario, sino también la parte del poder autoafirmativo, el poder de autocontrol, el decir, ya sé que tengo sueños, sé que estoy cansada, pero voy a hacer una caminata de una vuelta a la manzana. Ese poder te da endorfinas, te da químicos de la felicidad y te ayuda a ser mejor persona. El poder vencer a veces ciertas cuestiones que sabes que no te gustan, pero que te convienen. Entonces, esa parte del poder hay que reivindicarla muchísimo, pero muchísimo. Entonces, bueno, aquí ya les puse los dos marcos nacionales, regionales e internacionales. Ajá. Y aquí hay una serie de principios que estaban en el artículo 1, que ya no me voy a detener. Ajá. Ya vimos que no se puede hacer distinción por sexo, por idioma, por religión, por preferencia sexual, etcétera, etcétera. Me interesa que tengan aquí claro que no los voy a llenar de documentos porque son muchísimos. Entonces, como que ser abogado no es saberse artículos, sino más bien tejer la red en toda esa pirámide de cuáles y cómo se aplican, cuáles son más apropiados para un caso. Es una red enorme, una telaraña gigante de conceptos que se van construyendo como un rompecabezas, como un cubo Rubik's que se va, y que entonces no nomás es saber una cosa, hay un pacto internacional, hay protocolos, hay sentencias, hay, ¿para qué les cuento? Ni los agobio. Aquí vamos. Esto lo debería leer alguien porque francamente yo ya me quedé hasta afónica. La Organización Mundial de la Salud define como violencia, ojo porque hay muchas teorías, y les puedo ayudar en algún otro momento que hablemos solo de violencia en algún otro curso para ir viendo todo el cuadro de definiciones de nuestras 4 leyes que les puse hace un momentito. Cómo van definiendo y mejorando las definiciones, cómo lo van desglosando. El uso deliberado, es decir, que alguna conciencia tienes, por más pequeñita, de la fuerza física o del poder, por ejemplo, el poder que tiene un adulto frente a una persona menor de edad, o a un incapaz o a una incapaz, o a una persona con vulnerabilidades fisiológicas, o a una persona que tiene muchos factores de vulnerabilidad, una niña indígena que tiene alguna discapacidad, que tiene desnutrición, que pertenece a un fenotipo de alguna tribu afrodescendiente o lo que sea. Bueno, pues es una niña que tiene muchas situaciones de vulnerabilidad al mismo tiempo, que se incrementa el factor de riesgo de que se le vulneren sus derechos, ¿no? Entonces, el uso deliberado de esta fuerza, ya sea en grado de amenaza o efectivo, por eso les puse el ejemplo de la mamá con la bolsita, que se acercaba a la bolsita y cuando estaba ahí el personal, trabajadores sociales y todo, pues no sabíamos por qué el niño se ponía así como un loco de la noche a la mañana, hasta que
un trabajador social bien comprometido que tomaba notas de todo, dijo, oigan, ¿qué hay en esa bolsita? Porque yo ya me di cuenta que la bolsita esa desquicia al niño. Entonces empezamos a rondar por allí y descubrimos qué fue lo que pasaba. Y por eso el niño no mostraba moretones, ni mostraba tampoco signos visibles, porque todo era inyectado y porque con la pura agujita lo ponía a temblar. Entonces, por ejemplo, así como la violencia sexual es mayormente de hombres con mujeres, la violencia con menores es mayormente de mujeres a niños y niñas. Las abuelas, las madres, es una cosa muy seria. Entonces, aquí no se trata de satanizar ni santificar. Se trata de estudiar, de ver datos empíricos. Entonces, la violencia es ese uso deliberado en grado de amenaza o efectivo contra la propia persona. También hay el cutting y las laceraciones, o contra otras personas o un grupo. Tenemos la violencia masiva, la violencia bioquímica, de las armas bioquímicas, etc. Respecto a si los derechos humanos son un ideal o son un paradigma, o sea, ¿dónde llegar? Exactamente, es que por eso es el cambio de derechos humanos a derechos, deberes y libertades fundamentales, porque los derechos humanos es esa corriente paraguas que empieza en la Edad Media, digamos, estos ya no, porque ya son los pisos mínimos, efectivamente. Por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de calorías, kilocalorías diarias, y también de nutrición, porque si tú te echas tus, vamos a suponer, 1000 calorías diarias, pero son malas, son calorías saturadas, pues tampoco son suficientes. Ahorita ya estamos hablando de pesos y medidas, así concretamente. Ya no decimos, ¿esta persona tiene espacio saludable, sí o no? A ver, ¿cuál es un espacio saludable? Abre tus brazos completamente como en cruz y gira para el lado que quieras, derecha o izquierda. Ese es tu espacio saludable. A ver, no te me acerques ahorita en este espacio. Si tú tienes ese espacio saludable, ya está medido. Ahorita déjame, por favor, porque me tengo que tranquilizar, tengo que pensar en lo que tengo que decir. Pero si alguien se mete en tu espacio y te toca o te escupe o te agrede, a veces aunque esté a 10 metros, con que te digan una grosería o que te digan es que eres bien mensa, bien menso, pues ya te están, si es que tú no estás trabajando en impedir eso, pues te pueden romper tu espacio saludable. No nada más es físico, es también mental. Llega un momento en que a veces necesitas no ir a esa persona ponerte un bloqueo mental para no escuchar a aquella persona que te rompe tu autoconcepto. Es que es todo un curso, pero bueno, eso es resiliencia. Que cause o tenga alta probabilidad de causar daños. Entonces vemos que es deliberado, que es en grado de amenaza o efectivo, que tiene una alta probabilidad de causar daños de todo tipo, psicológicos, físicos, etcétera, etcétera. Pero como les digo, esto hay que probarlo, no es nada más que yo digo y que ya. No. Aquí tiene un procedimiento. Género. Categoría analítica categoría que analiza cómo se definen, cómo se representan y simbolizan las diferencias de roles sexuales en una determinada sociedad. Alude a las formas históricas en tiempo, lugar y circunstancia y socioculturales con la cebolla que les puse ayer, el esquema de Bronfenbrenner, en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan sus funciones. Estas formas varían no solo de una cultura, sino de un contexto social en otro. Ayer pusimos a esta niña que nace en una familia, etcétera, etcétera. Entonces, y se transforman a través del tiempo. Esto de que yo así soy y así seré es una mala percepción. Es una percepción discapacitante, ¿sí? Violencia de género, como está definido en la CEDAW, que les puse hace un momento, es todo acto de violencia basada en cualquiera de los géneros que vimos, 6, 9 o más,
que tiene como resultado posible o real, un daño físico, sexual y psicológico, incluidas amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad, sea que ocurra en cualquier espacio, vida pública o privada, que esa es otra categoría que habría que pensar mucho. Puede ser en la escuela, en el trabajo, en el parque, puede ser violencia comunitaria, etcétera. Como por ejemplo la que se ejerce en muchos juegos infantiles que dicen vieja el último, o marica el que llore, o juegos y canciones populares que nos parecen tan normalitas, tan sencillitas, tan inofensivas, y tienen estos mensajes de subordinación, de asimetría, porque aquí esto es una cosa que importa mucho, la asimetría entre las personas donde se ejerce esto. Por ejemplo, puede resultar asimétrica una reclamación de un hombre frente a una mujer o de una mujer frente a un hombre, dependiendo, por ejemplo, imagínense una mujer que tiene un familión enorme y que para todos lados van y la defienden, que se mete contra la pareja, que es un hombre solo, que no tiene familia, que es una persona muy tranquila, Entonces ahí puede haber una asimetría, como la hay, por ejemplo, siempre que hay violencia sexual y que se daña el cuerpo de la persona, que se le amarra, que se le mutila, que se le amenaza con armas. Entonces aquí hay que ver mucho la asimetría, que puede ser en cualquier dirección. No es nada más de hombres a mujeres ni de mujeres a hombres, sino que hay que ver las estadísticas. No les quise traer, pero tenemos por lo menos 10 encuestas nacionales que hay que revisar. Por ejemplo, la ENVIM, que es la de la violencia intrafamiliar. Pero bueno, entonces tenemos aquí daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria, ya sea que ocurra en la vida pública o privada o donde sea, por quien sea, como sea, y no importa dónde ocurra. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, etcétera. Entonces, como aquí ya nos van dando los minutos y la verdad es que, olvídenlo, aquí esto sí no quiero dejar de mencionárselos porque realmente hay algunos estudios feministas, la verdad, muy serios que han aportado muchísimo para la teoría de género, que no son lo mismo, como les dije. Entonces, hay lo que se llama la evaluación o digamos la aproximación, por eso les decía lo de la postura epistémica, desde dónde partes de tu creencia, partes de un estereotipo, partes de una investigación, partes de una postura política, de dónde partes para poder ver esto, ¿no? Entonces, aquí lo que empiezo, y porque además es obligación absolutamente de todas y todos, trabajar en contra de los estereotipos y la ignorancia. Eso es lo primero de lo primero, es lo básico. Tener la oportunidad, el valor de decir, no sé, déjame ver, déjame investigar, dame unos segundos, unos minutos, unos días o lo que sea. Dame oportunidad de investigar. Tienen Google a la mano, San Google, la verdad que nos resuelve muchas cosas si sabemos buscar y si queremos. Bueno, entonces, esta evaluación o esta aproximación feminista para la perspectiva de género tienen que ver con que definitivamente desnaturalicemos todo tipo de violencia, que no se nos haga una bromita, que no se nos haga costumbre, que no se nos haga como gracioso ni normal, ¿no? Y también ir poniéndole nombre a los vacíos. Entonces, lo primero es way of thinking. ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus sesgos? ¿Tú crees que esto es muy gracioso? ¿Crees que es muy padre? ¿O realmente crees que aporta en algo? ¿Aporta en algo para ti o aporta en algo para los demás? ¿O tiene que ver con el manejo de los tiempos? Entonces, aquí empezamos con las corresponsabilidades. La forma de pensar, la forma de investigar, cuáles son las fuentes, toda esta aplicación de la justicia social con sus contextos demográficos,
si se trata de menores con ciertas discapacidades o si son personas adultas mayores en una condición sin privilegios o con privilegios, porque también esa es otra cuestión de que la perspectiva de género se ha usado para como privilegios de trepar en puestos o trepar cuando son personas que tienen ciertos privilegios que nadie se ha encargado de poner en su lugar, pero que así son. Entonces, esto por eso les digo que es bueno consultar a las expertas y a los expertos. Bueno, aquí dice, sobre todo la evaluación feminista tiene que ver con poner la lupa en las voces de las personas con menos privilegios, es decir, las que tienen más situaciones de desventaja, no en las que tienen privilegios y se montan en los privilegios y siguen, vénganos tu reino, sino realmente ver a los más vulnerabilizados y darles esto que llaman empoderamiento. A mí no me gusta, pero que tiene que ver con las herramientas realmente para poder generar una mejora en su plan de vida. Luego, la palabra clave. Una cosa es no discriminar y, como se los dije ayer, otra cosa es incluir. Yo puedo no discriminar, pero tampoco incluir. Entonces, la evaluación feminista tiene que ver con eso, cómo logramos la inclusión, no cómo logramos el aislamiento, la separación o la marginación o la estigmatización de las personas, pues que de eso queremos salir, de eso andamos huyendo, ¿no? O sea, que ya vimos que eso no genera otra cosa más que violencia. Y luego tenemos todo este tema de empujar el trabajo colaborativo y todo el tema de la democracia deliberativa, la participación, ver las mejores soluciones, salirnos de nuestro cuadrito, es muy importante. Y siempre les pongo estos más y menos porque tenemos que empezar a entrar en escalas. Yo les comparto, por ejemplo, con mis alumnos, es increíble, pero en el posgrado no saben cuánto tiempo se tardan en leer una hoja o en leer 10 hojas. Y entonces, en el pensamiento mágico creen que van a leer 500 hojas en un día y no pueden. Y si lo logran, no lo aprovechan porque no le entendieron. Entonces, no tienen parametrizado cuánto tiempo me tardo en leer una hoja cansado, cuánto tiempo me tardo en leer una hoja descansada. Y es muy importante empezar a hacer esto para que veas cuánto te tardas en hacer un curso, cuánto te tardas en hacer una evaluación, porque luego te dicen 5 evaluaciones para mañana y pues acabas copiando y pegando porque es imposible, ¿verdad? Ustedes me dirán si tengo la razón o no, pero yo vengo aquí a decir las cosas como se piensa que se deben de decir, no lo políticamente correcto. Y bueno, pues yo quisiera ir terminando prácticamente, como les dije, como empecé, y me gustaría que por favor sean súper participativas, súper participativos en el chat, porque efectivamente lo que quiero es que terminemos con ese ejercicio con el que empezamos. El ejercicio con el que empezamos les dio de favor trabajar en esta carta al universo, a lo trascendente, a lo bello, a los dioses, sobre qué queremos en esos nuevos hombres, en esas nuevas mujeres, en las personas todas y en los otros. ¿Qué queremos si se nos cumpliera? Yo abiertamente les digo que asumiéramos el enfoque de derecho como esos pisos mínimos, porque pues realmente sin eso no tenemos lenguajes comunes, no tenemos esta situación de encontrar medidas para esa calidad de vida. Y creo que lo que mejor les puedo regalar, a mí la verdad es que sí me incomoda un poquito no poder escucharlos, ver sus comentarios, ver qué contestaron, pero como me dicen que sí va a haber una posibilidad dentro de la cuestión de las autoridades y los presupuestos y todas estas cosas de una sesión en Zoom donde yo les oiga y me conecte con ustedes y con sus necesidades, con sus dudas, yo quiero cerrar agradeciendo de verdad muchísimo porque ya estoy casi en el tiempo, tengo 2 minutos. Quiero
poner mis reflexiones finales. No sé si están viendo ya la pantalla. No sé si ya se está compartiendo o todavía no la ven, pero con esto termino, si me lo permiten. Yo les quiero, miren, ando cabaneando con sombrero ajeno. Les quiero regalar esta gran aportación que significa para mí, sí, definitivamente, trabajar contra los estereotipos, porque eso nos hace tomar malas decisiones. ¿Qué son? ¿Qué se espera de esas nuevas personas, de esas nuevas masculinidades y nuevas feminidades? Aquí dice masculinidad, pero es feminidades. Ajá. Dice dos masculinidades y nuevas feminidades. Ajá. Y nuevas feminidades. ¿Qué se espera? Pues que ahí vayan revisando un día sí y otro no los primeros 29 artículos de su Constitución, pero que el artículo 1 se lo mastiquen a fondo, que guarden su Constitución, que tengan su carpetita virtual de leyes para que vayan consultando cositas que les son muy útiles. Hay muchísimos glosarios y yo les regalo mi lectura y la verdad el aprovechamiento de varias corrientes feministas, pero a mí me encanta estas dos autoras, Nancy Fraser y Judith Butler, porque tienen estas corrientes de la triple R. Yo le agrego la mía porque pues uno va avanzando en el conocimiento. Ellas hablan de la RRR, que son las olas, que son los avances en favor de los derechos, que tienen que ver con respeto, redistribución y representación. Respeto, redistribución, ¿de qué? Pues de todos los roles, sobre todo de los cuidados. Y representación. Yo le agrego la R de responsabilidad y corresponsabilidad porque es muy importante. Todos tenemos algo que hacer, todas tenemos algo que hacer. El respeto empieza por que si estás hablando con alguien, no le decimos a los niños, volteame a ver, pues igual. El respeto es, te estoy escuchando atentamente, te estoy viendo, te estoy reconociendo que estás allí y me estás queriendo decir algo. Entonces, el respeto, pues es mucho decir, pero todo esto está en jurisprudencias, no es poesía, no es poesía. El respeto tiene que ver con conocer los derechos, saber los límites, saber los deberes, saber hasta dónde las libertades. La redistribución tiene que ver con que nadie se le cae el oro por lavar platos o por hacer comida o por limpiar a las criaturas que se hacen del baño o por limpiar a una enferma, a un enfermo. ¿Por qué tenemos que ser solamente las mujeres? Porque lo hacemos mejor. Pues empiecen también a aprender los que no lo saben, así tan fácil como eso. Entonces la redistribución o hacer contratos mucho más claros. A ver, tú vas a traer el dinero y yo voy a administrar. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los alcances? Eso, ¿qué tipo de excesos se acreditan? ¿No? Entonces, hacer pequeños contratos tan pequeños como el que sea entre tú y yo. Y que es fidelidad, qué se va a permitir, qué no se va a permitir y que se respete, porque si llegamos a acuerdos y luego resulta que no se cumplen, pues está igual o peor. Entonces, redistribución de roles y la representación es participar con voz y voto. No que no te digan, ay, la damita porque es la damita y tiene razón en todo, las damitas tan dulces, tan bellas, ¿no? Cuando sale esto de que piensas que es la mujer belleza, pues también los hombres son belleza y también los transgéneros son belleza, a veces hasta más. Y entonces, no, representación con voz y voto integral. Y que quien no vaya sabiendo, vaya también asumiendo sus decisiones. Y para terminar, yo sí enfatizo, ¿qué hace falta para ser mejores personas? Ir bajándole a todo tipo de violencia. Ni la violencia ni el abuso son normales, ni dependen de unos órganos genitales. O sea, porque soy con pene o porque soy con vagina, entonces tengo derecho a esto, o está implícito o innato. No, esto no es así, la violencia no es normal, tenemos que combatirla y entonces yo enfatizo.
espero que el curso específico de gestión emocional, que el mini curso apretadísimo de 3,000 y garra de páginas que les mandé, lo aprovechen muchísimo, porque créanme que me tomó mucho tiempo en hacer ese material. Y con esto yo cerraría. Tengo otro video que les vamos a mandar, que son un poquito menos, son como 40 minutos o algo así, que les habla de toda la parte histórica, pero espero hacerla amable, graciosa, muy condensada. Son otras 4,000 páginas en 40 minutos. Entonces, eso va a formar parte de quienes vayan a esperar su constancia, su acreditación de que efectivamente cumplieron los mínimos. Y pues yo con esto realmente me despido, muy triste por no haberlos y haberlas escuchado, pero sí les agradezco a las organizadoras, a los organizadores, a la alcaldía, a Cao de a pie, a Guillermo, todas, a Mira, a Leo, a Pati, a todo el equipo que está allí, aunque no se ve, que están haciendo posible todo esto, obviamente a la alcaldía, para que o se animen o busquen ahí el espacio para profundizar en el tema de los deberes derechos, en el enfoque sistémico, en el tema específico de la resiliencia, en mecanismos para generar objetivos de trabajo, objetivos de evaluación, depende de lo que necesiten. Pero les dejamos entonces, se les enviará el video, que son 40 minutos, para que puedan elaborar preguntas, puedan focalizar sus necesidades. Yo me voy triste porque me faltaron realmente. Ojalá que los pueda oír, que los pueda ver, que las pueda ver, pero sobre todo que cuelguen sus comentarios en el video, porque los voy a leer todos y voy a dar atención personal. Es parte de mi compromiso, más allá del pago, más allá de estas cuestiones. Mi compromiso es poder resolver alguna necesidad específica, concreta, desde la mirada de los derechos, deberes, libertades fundamentales en una justicia cotidiana, real, efectiva, contextuada, ponderada y evaluada. Así que quedo de ustedes, les mando un abrazo, les deseo que se cuiden mucho, que trabajen en su autocuidado y que trabajen en su bienestar, que lo vayan valorando, que lo vayan, porque eso va a ayudar muchísimo, muchísimo a la convivencia con otras personas. Les deseo muchas nuevas masculinidades, nuevas feminidades para ser mejores personas con base en el enfoque que acabamos de trabajar. Mil gracias por su amabilísima atención y sobre todo por tratar de ejecutarlo cada día. Gracias, muy gentiles, muy buenas noches. Graciela Steines, aquí.